buenas tardes. Mi nombre es Hernando Ortiz Solano, soy socio de NIF y aseguramiento en BKF Internacional, miembro en Colombia de BKR Internacional, y agradezco la invitación que me ha hecho el Instituto Nacional de Contadores para poder compartir con ustedes algunos aspectos importantes y asuntos generales en la aplicación de las normas internacionales de evaluación en el ejercicio de evaluación para NIF, con la finalidad o el objeto de generar necesidades de entender mejor cómo estas mejores prácticas se utilizan para generar una información financiera de mejor calidad, lo que es uno de los propósitos y objetivos de las normas internacionales de información financiera. Vamos a desarrollar algunos aspectos importantes, algunos temas que llaman la atención, que por la ausencia de esta práctica en el país, pues obviamente son de interés general para la práctica contable y de generación de información financiera, y generaremos algunos ejemplos, no muy difíciles, pero sí conceptuales, que permitan mejorar el criterio que deben tener los contadores públicos, tasadores y auditores al enfrentarse a una evaluación de cómo se realizó una medición de valor razonable para NIF usando normas internacionales de evaluación. Entonces vamos a desarrollar el tema principal. ¿Cuál es el desarrollo que nos lleva en esto? El cambio de una base de valor que es costo histórico, valor histórico, a la base de valor razonable, pues eso no es solo un cambio de frase y un cambio de valor simplemente a valor de mercado. Esa es una interpretación que seguramente se ha tenido por una lectura ligera de lo que son estas normas NIF o los requisitos de información que pide NIF. Y realmente lo que las NIF dicen es que se deben utilizar metodologías de valoración que sean de reconocimiento técnico y que soporten adecuadamente todas las necesidades de información cuando estamos hablando de cómo se determinó o se midió un valor razonable. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que las NIF no obligan a nada, pero sí incluyen una sugerencia de que se utilicen las normas internacionales de evaluación para soportar adecuadamente y revelar adecuadamente las bases de información que sí sirvieron de base para definir el valor razonable. Obviamente las normas internacionales de evaluación pues no han tenido la difusión adecuada acá en Colombia, y cabe decirles de que las dos instituciones, tanto el IASB como el IBSC, pues tienen sede en Londres y son entidades que son correlacionadas. Si la una saca un concepto, pues obviamente la otra tiene a la misma línea, convergen en asuntos de criterios y conceptos, y seguramente en las versiones del 2015 algo que no era convergente era la definición de valor razonable para normas de evaluación como para NIF. Seguramente ya va a ser un concepto convergente y podremos trabajar desde el punto en que se define la NIF 13. La NIF 13, ¿de qué habla? Nos dice, tenemos que definir el valor razonable como un precio, ¿cierto?, de salida del activo o un precio de transferencia del pasivo en una transacción ordenada o en condiciones de transacción ordenada entre participantes del mercado en una fecha de valoración. Entonces ya nos incluye la definición de valor razonable, incluye otro concepto que se llama precio. Entonces tenemos que entender qué es eso del precio. Y segundo, si estamos hablando de activos, tenemos que identificar el precio que se recibiría por vender ese activo, o sea, entenderíamos que sería el precio de salida. En el caso de un pasivo sería el precio de transferencia. Eso son conceptos que no estamos enseñados a utilizar y que obviamente debemos empezar a usar en nuestra práctica profesional como contadores. Además, los evaluadores obviamente tienen que empezar a entender estos conceptos, porque lo que estamos haciendo es evaluación para propósitos de reportes financieros, y eso las normas internacionales de evaluación lo han tenido en cuenta y han estructurado todo un modelo conceptual para esto.
Volviendo al valor razonable, pues es un precio, obviamente de salida para el activo, de transferencia para el pasivo, pero debe tener condiciones de que sea transacción ordenada, debe tener un mercado en lo que conocemos casi perfecto. Además, debemos tener en cuenta la función que los participantes del mercado van a tener sobre la definición de este valor razonable y que se tiene que hacer a la fecha de valoración. Obviamente esos son requisitos que al detallarlos pues vemos que son supremamente exigentes y que obviamente necesitan el uso de las mejores prácticas para poderlo definir. Entendiendo ese valor razonable, como lo define la NIF 13, entonces le están diciendo a uno, bueno, usted va a hacer evaluación o mediciones de valor razonable para activos y pasivos. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer esas mediciones? Pues aunque las NIF no lo obliguen, sí lo sugieren, es que utilicemos, digamos, el mejor escenario o la mejor práctica profesional para poder lograr identificar este valor razonable. Yo sugiero que utilicemos las normas internacionales de evaluación. La estructura de las normas internacionales de evaluación obviamente viene dada por un marco conceptual muy similar al de NIF, donde se definen todos los conceptos importantes dentro de lo que es el ejercicio de evaluación. Además de eso, tiene la IBS 101 que habla de alcance del trabajo de valoración, o sea, es lo que nosotros entendemos como encargo evaluatorio, como el qué es lo que estamos nosotros midiendo a valor razonable. Obviamente ahí se interactúa con las definiciones y políticas contables establecidas para NIF. Tenemos que identificar las unidades de medida, si es posible las unidades generadoras de efectivo, para que ese uso de las normas internacionales de evaluación a la hora de medir el valor razonable pues sea el más adecuado. Viene la IBS 102, implementaciones sobre lo que no ha habido mucho desarrollo, y viene la IBS 103 que habla de reportes. O sea, tenemos dos herramientas, IBS 101 que habla de encargo evaluatorio o de alcance del trabajo de evaluación, y la IBS 103 que está hablando de los reportes. Estos reportes son tremendamente importantes porque dentro de la información a revelar que nos está pidiendo NIF, nos está pidiendo que incluyamos en esa información el reporte que está dando la persona que está haciendo el trabajo de evaluación. Como verán, son, digamos, normas importantes, concurrentes, que se soportan una a la otra adecuadamente. Ya que tenemos los estándares generales, tenemos unos estándares de evaluación para los activos. Obviamente las normas internacionales de evaluación en sus anteriores versiones sí tenían unos temas que tienen que ver con unos alcances especiales, pasivos, bienes públicos, obras de arte y todo. Han cambiado un poco y han dejado, digamos, este índice o esta estructura, que seguramente va a seguirse desarrollando en años futuros, porque les estoy hablando de las del 2011, que tuvieron una modificación muy pequeña para el 2013, que seguramente en el 2015 van a tener una modificación, en este año van a tener una modificación seguramente importante y que será emitida en su momento cuando esté lista. Los estándares de evaluación para activos que norman las normas internacionales de evaluación, pues tenemos la IBS 200 que son inversiones negociables, la IBS 210 activos intangibles, la IBS 220 planta y equipo, la IBS 230 bienes inmuebles, la IBS 233 inversiones en propiedades que están en periodo de construcción, y la IBS 300 que son instrumentos financieros. ¿Qué pasa con esos estándares? Esos estándares no son ejercicios hechos, simplemente son estándares, son guías de práctica profesional para hacer las mejores mediciones de estos clases de activos usando las normas internacionales de evaluación. Y lo más importante viene ahorita, porque es la aplicación de estos procedimientos de evaluación, que esto es nuevo en las normas internacionales de evaluación, dan un alcance dado por IBS 300, que dice evaluación para reportes financieros, y la IBS 310 dice evaluación de bienes inmuebles para garantías de préstamos. ¿Qué es eso? Pues obviamente si estamos haciendo o generando información financiera, pues no podríamos usar la IBS 310, que es evaluación de bienes inmuebles para garantías de préstamos. Estamos hablando de otra situación y otra necesidad de información.
pero sí podemos o debemos aplicar la IBS 300, que habla de evaluación para reportes financieros. O sea, apareció una guía de práctica profesional específica para realizar actividades, procesos o tareas de evaluación con el objetivo de incorporar esos datos generados en información financiera. Obviamente la información financiera no es solo NIF, puede ser utilizada esta guía, la IBS 300, para evaluación bajo PCGA, normas locales, puede ser utilizada para normas como los US GAAP o obviamente ser utilizada como soporte de la medición de valores razonables utilizando las normas internacionales de información financiera. La IBS 300 se nos vuelve, a mi juicio, una de las guías de práctica profesional más importantes al trabajar según normas internacionales de información financiera. Define varios estándares de práctica profesional y adicionalmente define asuntos tan importantes como la jerarquía entre las NIF y las IBS. Pues si estamos haciendo información financiera, las normas internacionales de evaluación, específicamente la IBS 300, determina que la NIF prevalece sobre lo que diga la norma internacional de evaluación. ¿Por qué prevalece? Pues obviamente el objetivo es generar información financiera y eso es el asunto principal de las NIF. Segundo, establece las responsabilidades del tasador a la hora de hacer estos ejercicios de mediciones de valor razonable, porque dentro de sus responsabilidades está la de responder a cualquier cuestionamiento que el auditor haga sobre las estimaciones y la evaluación de datos o jerarquía de datos de entrada que se utilizaron para establecer el valor razonable. ¿Eso qué es? Pues que el auditor está con la facultad de pedirle al tasador una explicación de cuáles fueron los criterios y bases de valor y jerarquías y análisis de información que se hizo para determinar los valores razonables que se presentan en los estados financieros. Como ven, el tasador empieza a interactuar con la generación de información financiera, o sea que las empresas ya no pueden ver al tasador como alguien lejano, sino como alguien que haga parte de su equipo financiero, porque la obligación está en darle a entender al auditor de dónde sacaron las bases para que éste con su juicio profesional determine si hay calidad en ese trabajo o en esa estimación o en esa determinación de información para generar o definir el valor razonable. Eso obviamente es un cambio de práctica supremamente alto y los tasadores deben entender que ya su trabajo no se limita a ir a dar un número frío, sino que tienen que entregar un informe de acuerdo con IBS 101, por eso las herramientas, y ese informe debe hacer parte de las revelaciones que las NIF nos piden dentro de cada uno de los rubros o componentes de los estados financieros. Como se dan cuenta, las NIF por sí solas no tenían esta herramienta, pero ya al trabajar con las normas internacionales de evaluación, pues ya estaríamos en capacidad de tener unos criterios que permitan, digamos, generar información que genere mejor calidad en la información financiera para la toma de decisiones, que es el objetivo general de las normas internacionales de información financiera. Establece otros criterios de evaluación, o sea, no se aleja de la NIF 13 porque obviamente utiliza también que cuando yo esté haciendo evaluación para reportes financieros, pues me vaya a los conceptos que están definidos dentro del marco normativo que esté usando o marco de generación de información financiera. En el caso de las NIF, pues lo seguro es que me vaya a lo que define la NIF 13. La NIF 13, cuando está hablando de mediciones de valor razonable, pues una de las digamos, requisitos importantes a la hora de empezar esta definición de valor razonable es evaluar la jerarquía de información de entrada. Esa jerarquía de información de entrada, pues, me está diciendo, en términos generales, es que yo tengo que evaluar qué calidad de información tengo para definir o para encontrar ese valor razonable. Entonces, me está diciendo que tengo que evaluar si esa información inicial está dada para elementos que tengan, aparte de la identificación de un precio en el mercado de manera directa,
que tengan también precios cotizados sin ajustar. Obviamente es muy parecido a identificables de manera directa, en mercados de activos y pasivos idénticos. Ojo, que la palabra idéntico es lo que establece el requisito de calidad más importante y más exigente, y obviamente hace que no todos los activos, al no poder considerarse idénticos, pues dentro de esta categoría de nivel 1 de jerarquía de información, para hallar el valor razonable. El nivel 2 son, digamos, cuando no tengo variables observables directamente, pues yo me puedo ir a otras distintas de los precios cotizados que están en el nivel 1 y entraría a modelos o prácticas de comparación de precios o alguna otra, digamos, técnica de evaluación que me permita a mí soportar un precio, pero que no está diseñado para activos o pasivos de naturaleza idénticos. Y el tercer nivel, pues obviamente es cuando yo no tengo información externa, no tengo variables observables ni directa ni indirectamente, entonces entraría yo a mirar qué información interna tengo y entraría yo a usar estimaciones de flujos futuros de beneficios financieros o estimaciones presupuestales sobre el comportamiento financiero que van a tener mis activos o pasivos a evaluar, y sobre eso yo haría una jerarquización de variables de entrada, y sobre eso yo trabajaría de pronto el modelo de valor razonable. Esta jerarquía que les estoy nombrando, jerarquía de información 1, 2 o 3, pues tienen directamente asociado un enfoque de evaluación, que están también contemplados en las normas internacionales de evaluación. Entonces estaríamos hablando del enfoque del costo, estaríamos hablando del enfoque de mercado y del enfoque de ingresos. El enfoque de mercado se daría para la jerarquía de nivel 1 porque tiene valores observables directamente, activos y pasivos idénticos, casi siempre son de naturaleza intangible, por ejemplo las acciones o instrumentos, digamos, de transacción bursátil. La jerarquía de información 2 pues son para activos, aunque no tienen precio observable directamente, sí tienen la capacidad de que ese precio sea observable no directamente, pero sí por comparación. Entonces estaríamos hablando del enfoque de costo para valor razonable, pero ese enfoque del costo, digamos, puede utilizar los mecanismos que son muy utilizados actualmente por la profesión de evaluadores y por la práctica contable, que es valor de reposición, valor a nuevo depreciado, valor de reconstrucción, etcétera, muchos otros modelos que hay de valor que son los que son más conocidos y que hoy en día, pues, digamos, son más familiares para todos. El tercer nivel, pues, que es el que no tiene variables observables, me identifica con el enfoque de evaluación del ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que al no tener datos externos me toca con mis datos internos hacer una estimación de qué beneficio financiero ese activo va a tener dentro de mi negocio, y sobre eso hago una estimación de flujos futuros durante la vida útil de ese activo. Eso lo traigo a un valor, esos flujos los traigo obviamente netos a un valor presente de manera descontada, en donde la gran dificultad es encontrar los valores adecuados de flujo que correspondan a estimaciones de altísima calidad, y segundo, que la tasa de descuento que yo utilice pues sea la más adecuada. Ese es uno de los grandes, digamos, retos profesionales que tenemos, tanto evaluadores como contadores, al aplicar las normas internacionales de información financiera, porque obviamente si estamos hablando de valor razonable, la tasa tiene que ser una tasa afectada por factores externos, por factores comerciales, en donde hay muchas discusiones si la mejor tasa es una tasa interna de retorno o una tasa WACC, que puede ser considerada muy interna por unos, o podemos utilizar una tasa externa que puede ser dada por análisis de mercado. Realmente el tema, como ustedes verán, es supremamente, digamos, es denso, es una nueva práctica, hay mucha biblioteca detrás de todo esto que les estoy hablando, y pues explicarlo en corto tiempo es imposible, pero la idea es que continuemos con estos desarrollos, que continuemos con estas, digamos, mostrando estas necesidades de cómo hacer las cosas, cómo tener las mejores prácticas, y pues nosotros desde el instituto y desde la firma con mucho gusto estaremos atentos a que podamos, digamos, compartir con ustedes nuestros conocimientos, nuestros criterios, y
¿por qué no?, generar unas buenas guías de práctica profesional. Me despido de ustedes y pues espero que el tema les haya llamado la atención y quedo atento a